Muy bienvenidos, aquí estamos en un nuevo capítulo de Cátedra de Estilo, esta cita semanal que tenemos con el pase VIP para descubrir el lado sofisticado de la vida cotidiana. Y como saben, siempre nuestro programa se caracteriza por convocar a referentes del ocio inteligente de distintas disciplinas que van desde la gastronomía al turismo, la belleza, la moda, el real estate, la hotelería, todas esas actividades que embellecen nuestra vida cotidiana. Por eso hoy vamos a estar conversando con Federico Gagliardo. Él es CEO de Vitrium Capital, una desarrolladora inmobiliaria con proyectos muy interesantes e innovadores aquí en Pilar, pero también en Montevideo y en Miami. Gracias por venir. ¿Nos querés contar de qué se trata Vitrium Capital? Bueno, Vitrium Capital es una desarrolladora que comenzó hace casi 10 años en el mercado. Sí. Empezamos trabajando en Argentina y de a poquito fuimos creciendo, desarrollamos varios proyectos aquí en el país y hace un par de años decidimos salir al exterior. Y los primeros mercados en los que decidimos invertir fueron Uruguay, en Montevideo, con un programa muy interesante que hay para desarrollo de vivienda para la clase media, que se llama Programa de Vivienda de Interés Social, que tiene una serie de subsidios, una serie de exenciones impositivas, tanto para el desarrollador como para el comprador, y un programa de financiamiento de largo plazo del Banco Hipotecario del Uruguay, con tasas muy atractivas. Estoy hablando de tasas del 6,5% anual en dólares, tasas de largo plazo a 20, 25 años. Y bueno, ya eso hace que haya mucha gente interesada. De hecho, el proyecto está teniendo un éxito increíble. Hemos vendido casi el 25% de proyectos en 3 meses. Estamos hablando de proyecto residencial. ¿De qué características? Es un proyecto para la clase media joven, digamos, profesionales jóvenes que están empezando su vida en pareja, que tienen una pequeña familia, que están estudiando, recibidos o recién recibidos, tienen su primer o segundo trabajo. Entonces, ese es el perfil. O parejas de gente mayor, ya jubilados, que están pasando de una casa donde antes tenían a sus 2, 3 hijos a un departamento más pequeño, porque quedó la casa muy grande, entonces están yendo a un lugar más chico que sea más fácil de mantener. Y está emplazado, tengo entendido, en un lugar excepcional, en lo Sí, que es la capital uruguaya. A 5 cuadras de un parque muy grande, de 60 hectáreas, que se llama Parque Valle, que es un lugar de mucha actividad física, de recorridos, paseos, y viene a emular en algún sentido los bosques de Palermo de Buenos Aires, ¿no? Y la zona es interesante porque Parque Valle es como si fuera Villa Urquiza hace 20 años. O sea, es una Villa Urquiza de la década del 80, ¿no? Calles anchas, muchas empedradas, arboladas, bulevares anchos, bajos. Entonces es lindo, es un barrio, pero que está en pleno crecimiento, pleno desarrollo, transformación. Entonces todavía la vida es tranquila, poco tránsito, y Montevideo es una ciudad que es bastante segura. Entonces es un lindo lugar, y estamos y el proyecto ha sido un éxito tremendo. De hecho, te diría, más de la mitad de la gente que compró hasta ahora son vecinos, o sea, gente que vive en casas o departamentos en los alrededores, ¿no? Así que solamente por poner el cartel. Y así que no, bien, la verdad que muy contentos. Y en Miami empezamos a trabajar en un edificio en una zona nueva. Nosotros en general como compañía tenemos esta estrategia de buscar lugares nuevos. Vamos como tratando de entender hacia dónde está creciendo la ciudad, cuál es el movimiento urbano. Y llegar antes a ese lugar, y llegar hacia dónde antes, es. ¿no? Sí, Okay. Es como ubicarnos hoy donde creemos que el mercado va a estar mañana. Y en Miami encontramos esta zona que se llama Mimo, que viene de Miami Modern, y es un distrito que antiguamente había moteles de Art Deco, digamos, de la década del 60, de la década del 70,
motelcitos chiquititos, algunos comercios. Durante la década del 70 y del 80 era una zona fea, digamos que estaba muy abandonada y después la ciudad empezó a invertir mucho en esa zona y de hecho lo mismo era lo que hoy es más al sur, el Design District, Wynwood, digamos, la ciudad fue creciendo de sur a norte y bueno, nosotros nos alejamos unas 20 cuadras de donde hoy está como la zona caliente de Miami, ¿no? Pero porque creen que la evolución, digamos, Porque continúa en ese sentido. No solamente creemos, sino que claramente la ciudad ha evolucionado hacia ahí y hoy los desarrolladores están posicionándose en esa zona. Nosotros compramos esta tierra a fines del 2013, principios del 2014, y hoy ya hay una cantidad de inversiones alrededor nuestro que están sucediendo, cadenas de cafés que están empezando a ir, o sea, está transformándose en este momento la zona. Entonces la tierra adquirió un valor que sinceramente no imaginábamos todavía no hace 2 años que la compramos. Y te estoy hablando de más del 80% de valor que compramos la tierra hace 2 años. Increíble. Así que... Pero bueno, pero esta es la parte linda, que es como descubrir hacia a dónde hay potencial, ¿no? Porque a veces la sensación es que las ciudades están siempre consolidadas, ¿no? Y en realidad si estudias el desplazamiento urbano y hacia dónde la gente quiere empezar a moverse... Si yo te hubiese dicho Junín y Guido en la ciudad de Buenos Aires hace 20 años que iba a dejar de ser el lugar cool de Buenos Aires, vos me hubiese dicho, estás loco, pero acá está la onda, la movida, acá pasa todo, esto nunca va a dejar de ser lo que es. Sin embargo, eso se trasladó y hoy está acá 5 cuadras, 7 cuadras, se fue un pedacito a Puerto Madero, otro pedacito se vino a Palermo y vas a Junín y Guido hoy y claramente no es lo que era hace 20 años, ¿no? Exacto. El tema es que me parece que además de cambiar, también lo hace a un ritmo mucho más acelerado. Digamos, antes una zona llegaba y se convertía y llegaba a ser el epicentro y se mantenía. Sí. Hoy es muchísimo más dinámico y frenético. Es como que alcanza enseguida un punto de saturación y bueno, ya está. Los ciclos son más cortos. Exacto. Claramente son más ¿Cómo cortos. es que estudian? Me interesa muchísimo eso. ¿Cómo se estudia esto del movimiento urbano? Me imagino que hay mucho además también de sociología, que la gente está cambiando en cómo se relaciona con la ciudad. Quiere estar en la ciudad, pero al mismo tiempo disimular que vive en la ciudad. Sí, a ver... Te voy a hablar desde lo personal, porque favor, claramente hay gente que estudia urbanismo y no quiero ni asemejarme a esta gente. Bueno, pero en tus 10 años de experiencia como CEO de Bitcoin Capital... A ver, vale. hay mucho de intuición, digamos, no, lo mismo nos pasa con Pueblo Camaño en Pilar, digamos, elegimos un corredor que unía la Panamericana Ramal Pilar con la Ruta 25 que va a la Panamericana Ramal Escobar. Veíamos que era una avenida muy linda, una de las pocas avenidas lindas, limpias, bien consolidadas y no sé, y un día recorriendo el lugar dijimos, esto se está poniendo lindo, la verdad que acá va a pasar algo en algún momento. Y compramos 3 hectáreas ahí y hoy estamos haciendo Pueblo Camaño ahí y la zona en 4 años explotó literalmente, pero cuando te digo literalmente es en 4 años se han hecho más de 2.500 unidades de vivienda. O sea, y te estoy hablando de 10.000 personas, un corredor que tenía 10.000 habitantes hace 5 o 7 años, hoy tiene casi 20.000 y dentro de 2 o 3 años va a tener 25.000, 27.000, o sea que está creciendo a una velocidad increíble. Hay mucha intuición, no puedo explicarte el fenómeno, es recorrer, caminar, no hay un mecanismo científico, por lo menos que nosotros implementemos. Pero hay también una visión a muy largo plazo, porque estos desarrollos desde el momento en que se define, bueno, es esta porción de tierra y para esta porción de tierra se hace este proyecto, hasta el momento en que se entrega, transcurren muchos años en los que hay muchas vicisitudes, especialmente en un mercado como el argentino,
además de los cambios sociales y demás. Pero digo. mira, pasa en todas las ciudades. En este proceso de regionalización por el que estamos llevando a cabo en Vitrum Capital, estuvimos trabajando, evaluando tierra en Perú, que en su momento vimos y ahora vamos a volver, porque en el momento que llegamos la tierra todavía estaba muy cara. Y veíamos lo mismo. Es interesante ver cómo en distintas ciudades suceden procesos similares independientemente de los ciclos económicos. Ah, qué interesante, contame. Porque uno tendemos a poner la mirada en lo que pasa en nuestro mercado. Mirá, a mí me y pasó... creernos culpables de No, a mí me pasó en los Lima. cambios y la inestabilidad y la imprevisibilidad. No, sí, claramente, pero no. No es patrimonio exclusivo nuestro. Las ciudades mutan a mí me gusta mucho mirar, por ejemplo, sigo en Facebook y en Instagram las fotos que publica el Archivo General de la Nación, ¿no? Que son todas fotos históricas de primera mitad del siglo XX de Buenos Aires. Me fascina mirar esas fotos. Porque ahí veo lugares de Buenos Aires y me transporto para atrás y digo, ¿cómo sería vivir en ese lugar en ese momento, no? Y vos ves determinadas zonas de la ciudad que decís, claro, estar acá era estar en el medio del campo. Y quizás estabas hablando de acá, de Palermo, por ejemplo, ¿no? Entonces, Palermo era de una quinta en Palermo, ¿no? Exacto, donde sí. cultivaban lechuga, tomate y probablemente llegar hasta acá era sabemos, una el horita a Arroyo caballo. Maldonado dividía. Entonces, estando la otra vez pasada en Lima, recorriendo ahí un poquito Miraflores y hay una zona en donde se acaba de instalar un restaurante muy conocido de Lima, que también está acá en Buenos Aires. No menciono las marcas por las dudas, digamos, pero No hay problema. de comida peruana, muy tradicional, de un chef muy tradicional peruano. De Acurio. Astrid Gastón se llama. Exacto, Claro. de Gastón Acurio, sí. Y bueno, y resulta que se pusieron una callecita en Miraflores, que hace 4 o 5 años la calle era un lugar bastante fulerón, abandonado, de nuevo, esos lugares de la ciudad donde decís acá, Sí. bueno, ellos compraron al fondo de esa calle una casona vieja y pusieron un Astrid Gastón ahí. Y esto sucedió hace poco más de 1 año y medio, 2 años. Entonces hace 1 año, yendo para allá, la persona que estaba a cargo de Vitrum Capital en Perú me dice, no, sabes que acaban de inaugurar esta zona y me ofrecieron un terreno a 4 cuadras de ahí sobre la misma calle, en un lugar donde se juntan una avenida y una calle importante. Y le digo, Rocío, vamos a ver ese lugar. Dice, no, pero ahí todavía, esa zona todavía no está. Le digo, no, pero contame qué está pasando en esa calle. No, me parece que se puso este lugar y ahora están empezando a aparecer algunos barcitos, pero bueno, nos tenemos que ir a esa esquina, quiero ir a verla. Y bueno, de hecho hicimos una oferta y al final no pudimos cerrar el negocio, pero y vos vas hoy, 1 año y medio más tarde, y pasó lo que iba a pasar. O sea, la Claro. zona explotó. Y fue un proceso similar al de aquí de Palermo. Casas viejas, medio abandonadas, descuidadas y vos iba a pasar lo mismo. Exacto. O sea, vos Sí, veías, una vez que empieza la rueda a girar, iba a es pasar inevitable. lo mismo. Y en otro lado, ¿pero por qué? Porque hay otras zonas que también ya están saturadas. Exacto. Entonces, hay otros lugares de Lima que tienen mucha saturación gastronómica y la gente empieza a buscar lugares nuevos también. O sea, vos una vez que viniste 20 veces a comer a Palermo decís, ¿por qué no nos vamos a otro lugar? ¿No? Entonces, y a la gente le empieza, y esto, digamos, si lo ves en un periodo de 5, 7, 10 años, la gente solo empieza a buscar explorar lugares nuevos. Exacto. Entonces, estos procesos pasan en todas las ciudades. A su vez, también pasa que la tierra se empieza a encarecer en determinadas zonas, ¿no? Entonces, en Miami, por ejemplo, todo el sur, digamos, de la ciudad y South Beach, Downtown South Beach y Sunny Isles, en la zona se encareció increíblemente. Y claro, cuando la tierra se empieza a encarecer mucho, empezás a desarrollar solamente para un público muy, muy exclusivo allá arriba.
entonces los desarrolladores, que no todos tienen billeteras gigantes para desarrollar, empiezan a decir, bueno, acá ya no puedo desarrollar más porque solamente comprar la tierra para mí es imposible. Entonces, el mercado solo empieza a buscar lugares nuevos y bueno, y ahí tenés que también un poquito interpretar vos hacia dónde crees que la cosa puede suceder, ¿no? Entonces, antes de irnos a la tanda de las y media, quería que nos contaras en qué estadio está cada uno de estos 3 proyectos que nos contaste, cuál es la fecha de entrega estimada y demás. Parque Valle, 01 Parque Valle, nosotros tenemos una marca que es 01, desarrollamos un 01 Tigre aquí en la entrada de Tigre, ahora estamos con 01 Parque Valle, esperamos entregarlo en diciembre, perdón, último trimestre del 2017, o sea, estamos empezando la obra, si Dios quiere, ahora los primeros meses de este año que empieza, estamos en preventa, ahora empezamos la demolición. 01 Mimo District, lo mismo, va a ser en el último trimestre del 2017. Y Pueblo Camaño estamos entregando la primera etapa en este instante, wow, que es una etapa grande, son 17.000 metros cada etapa más o menos. La segunda está en construcción, más o menos en 45-50%. Y nos queda todavía por empezar la tercera y la cuarta etapa. Pueblo Camaño es un proyecto muy grande, son 65.000 metros cuadrados de obra. Es un proyecto que va a llevar unos 8 años desarrollarlo de punta a punta. Y en este momento estamos buscando proyectos nuevos, tanto en Argentina, o sea, estamos evaluando tierra tanto en Argentina como en Uruguay, como en Miami, y eventualmente algún mercado más de Latinoamérica que puede llegar a ser México, Perú o algunas zonas nuevas. Muy bien. Aquí estamos en Cátedra de Estilo, un nuevo bloque que compartimos con Federico Gagliardo. Él es el presidente y CEO, fundador de Vitrium Capital, esta compañía dedicada al real estate, a los desarrollos, pero inmobiliarios, pero con una concepción integral 360. ¿Qué quiere decir eso? Expliquémosles a los legos, porque, digamos, vos porque te dedicas a eso, yo porque trabajé en un suplemento de arquitectura, pero expliquémosles a quienes... Bueno, digo, no es construir y nada más. No, en realidad es un proceso, empieza con esto que hablábamos antes, ¿no? De identificar el lugar y aprender y poder ir leyendo qué es lo que necesita la gente, qué estilo de vida busca, qué experiencia busca. Al final, la verdad es que lo que construís no es un edificio, vos construís una experiencia, construís un estilo de vida, construís sueños, construís muchas cosas cuando construís. Y quien está esperando recibir eso, pasa algo muy similar a menor escala con las casas, ¿no? Pero es un desafío incluso cumplir con el sueño, porque cuando vos le vendés algo a la gente en el pozo, vos le podés mostrar un render, le podés mostrar un plano, le podés mostrar una planta, pero nunca vas a saber lo que está en la cabeza de la persona. Entonces, porque su lectura del render, lo que imagina que va a pasar ahí adentro, le deposita toda esa expectativa, sus sueños, claro, sus ilusiones. Entonces, hay toda una experiencia social súper interesante desde el momento que mirás la tierra. El día que vos pisaste la tierra y la vas a ver y decís, en este lugar voy a hacer esto, en ese mismo instante te estás imaginando todo lo que va a pasar ahí. ¿Y cómo crees vos que la gente va a vivir ahí? ¿O cómo puedes crear ese lugar nuevo que la gente hoy no lo ve porque no existe y no lo tiene? Entonces vas a reconstruir algo nuevo que no existe hoy y que la gente lo va a vivir. Entonces ahí construís grupos de inversión que invierten en la tierra, y ahí es interesante porque pasas de el sueño en tu cabeza como desarrollador a sentarte con un inversor con una planilla Excel con números en donde todo lo que está en tu cabeza y el sueño vale poco en realidad, y vos transmitís mucho de este sueño, pero en realidad pasas a ver los números fríos del negocio.
una vez que armaste ese grupo de inversión y aportaste capital de la compañía, te sentás con el estudio de arquitectura y entonces ahí le transmitís tu sueño y empezás a trabajar en un papel y un lápiz con lo que crees que va a hacer y empezás a tirar ideas y a mostrarle ejemplos, fotos, texturas, experiencias. Y después, bueno, empieza el proceso de construcción, preventa, etcétera, hasta que lo entregás, ¿no? Y todo ese proceso es también una experiencia social súper importante, porque como desarrollador inmobiliario lidiás con los sueños y expectativas de decenas o cientos de personas, como es el caso de Pueblo Camaño. O sea, y además en un periodo largo, prolongado de tiempo. Largo. Y cientos literalmente. O sea, porque están... hoy en día habrá 120, 130 compradores en Pueblo Camaño que ya compraron unidades, locales, departamentos y se van a quedar, pero atrás están sus familias y te juntás con los maridos, con los ex maridos, los ex esposas, con los hijos, con los cuñados, entonces y ese camino lo recorres con ellos durante los 2-3 años que dura la obra. Y después tenés que poner ese sueño en marcha. A mí muchas veces incluso me ha sorprendido, y te diría que me pasa siempre, el proyecto terminado. O sea, cuando vos te transportás, y a mí me gusta mucho mirar como las fotos del día que recorrí la Tierra, que generalmente voy y saco fotos, ¿no? Entonces vuelvo para atrás y miro esas fotos en donde no había nada, o cuando empezábamos a hacer la excavación y después veo la obra terminada, como está pasando ahora en la primera etapa de Pueblo Camaño, y la sensación de realización que este negocio te genera, hasta ahora yo no la viví en ningún trabajo. O sea, el ver un edificio, no importa el tamaño, te diría, pero eso que vos imaginaste en tu cabeza, ahí, terminado, frente a vos, y si es grande, es mucho más impactante, porque es una obra monumental, linda, impecable, tal como te la imaginaste, o mejor, en Pueblo Camaño me está pasando que hay cosas que no me las imaginé como las estamos haciendo. Sí. La sensación de realización es increíble, o sea, es muy, muy satisfactorio. En el interín, si desarrollas en Argentina, Argentina te puede sorprender, puedes pasar momentos buenos, momentos malos, momentos de crisis, momentos de alegría, momentos de... Pero el resultado final, cuando llegas al final y caminas la obra terminada, es muy difícil de experimentar. Y te lo digo como hombre, probablemente la mujer enfrente me diga, vos nunca tuviste un hijo, entonces no sabes eso es realización. Bueno, para un desarrollador, caminar por su edificio es equivalente. Es como tener un hijo. Y se siente muy fuerte. Hablemos de este hijo, que es Pueblo Camaño, que no es un country en Pilar. No es un country más en Pilar. No, es muy diferente. ¿Por qué? Ya desde el nombre y desde la concepción inicial. Claro. A ver, en realidad Pueblo Camaño es un... Nosotros tratamos de replicar... voy a tomar un minuto para hacer un poquito de historia. En realidad, cuando las ciudades los pueblos empezaban a transformar en ciudades, y te estoy hablando de hace 500 años atrás, e incluso este proceso pasó en Argentina, las ciudades eran como comunidades cerradas y la gente, particularmente la de mayor poder adquisitivo o la gente que le gustaba vivir lejos de la ciudad, empezó a irse de la ciudad, ¿no? Entonces, con el tiempo, y ahora te hablo de los últimos, por ejemplo, 100 años de la ciudad de Buenos Aires, empezaron a aparecer este concepto de quintas o barrios cerrados, pero antes eran conjuntos de quintas, ¿no? Que estaban en determinadas zonas en las afueras de Buenos Aires, que era el lugar donde vos ibas a pasar el fin de semana, tenías tu casita, etc. Después eso te transformaron en barrios cerrados, los más antiguos, por ejemplo, Tortugas, que tiene casi 80 años, Highland, en zona norte, ¿no? Martindale, o en Escobar hay uno también muy antiguo, no me acuerdo el nombre ahora. Pero ¿qué pasaba? Esa gente en algún momento empezó a querer quedarse a vivir ahí.
y eso fue hace 30, 40 años. Pero claro, estaba muy lejos de la ciudad. Si vos te imaginás la zona de Pilar hace 40 años, si vivías en Tortugas o vivías en Highland o vivías en una quinta, alrededor la verdad es que no había nada. No había nada. Servicios, entonces, accesibilidad, era materia pendiente. Nada, entonces tenías que irte al pueblo de Pilar a comprar algo. Probablemente un día un loco visionario hizo un shoppingcito en una esquina, en un puente en la Panamericana. Otro día otro loco visionario hizo un pequeño edificio de oficinas. Y empezaron a aparecer estas cajas que también eran aisladas, ¿no? El shoppingcito por acá, el edificio de oficinas por acá, que al principio estaban vacíos. Un íntimo amigo mío, por ejemplo, que tenía una quinta en el Remanso, sus padres habían decidido, por ejemplo, poner un pequeño local de artículos de golf, me acuerdo, ¿no? En el kilómetro 50. Y no había nadie. Yo tenía 18 años, me acuerdo que iba ahí, no había nadie. Eran pioneros. Entonces, ¿qué pasó? Después empezó a aparecer la necesidad de unir estos usos. Porque el que decidió quedarse a trabajar en zona norte estaba el edificio de oficinas y alrededor no había nada. El que iba de compras no había nada. Y a la vez empezó también un proceso social. Empezaron a aparecer los barrios cerrados, los clubs, los countries. Y a mí, por ejemplo, esto me pasa hoy. Yo vivo en un barrio cerrado y la verdad es que la interacción social es muy limitada, tremendamente limitada. Y a veces me junto con amigos conocidos que vivían en Buenos Aires, y yo de chico viví en Buenos Aires muchos años, y claro, se pierde el concepto del barrio, ¿no? Esto de que, bueno, hoy está muy influido por el tema de la seguridad, incluso en la ciudad de Buenos Aires, pero... sí, bueno, pero no hay trama. O es difícil... No hay interacción. Exacto. No hay. Establecerla, Yo claro. vivo en un barrio cerrado y conozco al vecino a la izquierda, al vecino a la derecha y al vecino del frente. No sé los apellidos de todos y yo particularmente no soy bueno para eso, pero la verdad es que y me los cruzo 2 veces por mes, 3 veces por mes. Y después conozco a 3 o 4 dentro del barrio y no mucho más. Entonces se perdieron esas interacciones sencillas, ¿no? Donde caminabas a la esquina a comprar una docena de huevos y te cruzabas con el verdulero, con el del almacén, con el carnicero, con el del kiosco, le pagabas lo que te había fiado, no sé qué. Entonces todo eso desapareció y lo hacías desde muy chiquito. Yo iba al kiosco de enfrente, vivía en Castex y Salguero y vivía el mismo kiosco que está hoy, cruzaba a comprar figuritas y esa pequeña interacción me daba roce, me daba otras cosas. Bueno, Pueblo Camaño en realidad viene a recrear todas esas interacciones sociales y ese entramado social que había en el barrio, pero en un lugar suburbano. Entonces, lo que le estamos dando a la gente es, estamos transportando un pedacito de la ciudad a un lugar suburbano para que no estés ni en un extremo ni en el otro. Para que tengas lo mejor de los dos mundos. Claro, entonces estás literalmente rodeado de verde. Tenemos el campo de deportes de un colegio de un lado, un club enfrente, un country gigante atrás y un condominio al lado. Y en 3 hectáreas, con una plaza enorme en el medio, un anfiteatro, creamos un entorno urbano, pero muy abierto, bajo, en donde tenés una recoba comercial de 500 metros lineales, abierta, en donde arriba tenés oficinas, departamentos, estudios profesionales, eventualmente un hotel, un salón de eventos, y abajo 90 locales comerciales, una plaza con un anfiteatro para pequeños espectáculos, y es el lugar donde vos vas a vivir. Y si de repente estás haciendo un asadito con tus amigos en el balcón, porque tienen parrillitas, decís, che, me olvidé una bolsa de carbón, bajo al súper y vuelvo, y literalmente vas a bajar al súper, vas a caminar 70, 80 metros, vas a comprar la bolsita de carbón y vas a volver. Y en el medio te cruzarás con un vecino, hablarás con el del kiosco de diarios. Entonces, estamos recreando toda la experiencia urbana en un lugar, en un entorno suburbano. Eso es Pueblo Camaño. Tenemos algunas preguntas que dejaron nuestros oyentes, ¿te parece si las compartimos? Sus inquietudes. Juan de Palermo pregunta, ¿cuál es el siguiente proyecto que tienen pensado desarrollar? Hablamos de los que están, bueno, en ciernes, que ya están anunciados y en distintas etapas de
del proceso. Pero ¿qué tienen ahí en carpeta? Estamos evaluando algunas cosas en la ciudad de Buenos Aires. Estamos evaluando algo en la zona norte también. Y estamos viendo algunas cosas en Uruguay. Estamos viendo algo en México. Y eventualmente, muy probablemente hagamos algo más en Miami también. Así que hay varias cosas que en este momento estamos haciendo. Así que nada, va a haber cosas nuevas en el primer trimestre del año que viene, varias si Dios quiere. Y eso tiene que ver con el proceso de regionalización de la compañía que me comentabas fuera del aire, que es muy reciente. ¿Cómo fue que se decidió? ¿Fue una necesidad, digamos, estaba en el planning original cuando vos creaste Vitrium o fue algo que te impuso la realidad y el desarrollo y la evolución de la compañía? Una mezcla de cosas en realidad. Cuando empecé a desarrollar en Argentina, la verdad es que el mercado estaba muy sólido. O sea, yo empecé con Vitrium Capital en el año principio de 2006. La verdad que un mercado muy sólido, creciente, pujante. Alrededor del 2012 el mercado empezó a sufrir algunas consecuencias de la política económica, política cambiaria, etc. Y en ese mismo proceso, y producto de charlar con gente amiga, de haber ocupado yo posiciones regionales en Latinoamérica en otras empresas en el pasado, tenía contactos en distintos lugares de la región y empecé a darme cuenta que podíamos replicar el mismo modelo de negocios que implementábamos en Argentina, en cómo estructurábamos los negocios desde el punto de vista financiero, jurídico, cómo los armábamos, las distintas fases que teníamos, podíamos llevar ese modelo a otros países. Y realmente fue lo que hicimos. Y en el medio me di cuenta que podíamos diversificar, que podíamos distribuir el riesgo de la compañía, podíamos explorar zonas y mercados nuevos. También implicaba un desafío muy interesante que era cómo construir una compañía multinacional desde Argentina, cómo cambiar la cultura interna de la compañía, porque Vitrium Capital pasó de ser una persona física, que era yo sentado en un escritorio un día empezamos a tomar gente, tuvimos varios empleados, pero claro, un día eran 4 o 5 años, a los 4 o 5 años era una compañía que estaba preparada para desarrollar proyectos en Argentina, y eventualmente 1 o 2 proyectos chicos, y empleados que nunca habían trabajado en una compañía multinacional, la mayoría no hablaba inglés. Y un día dijimos, bueno, vamos a hacer multinacionales. Vamos a dar el salto. Vamos a dar el salto y empezamos a hablar con inversores y incorporamos capital a la compañía y nos enfocamos en el exterior. Y realmente tuvimos que transformar la cultura de la compañía. Tuvimos que desde procesos, formación, experiencia, incorporar gente con experiencia regional, incorporar gente que tuviera experiencia en compañías multinacionales. Ahí jugó a favor tuyo, me imagino, tu experiencia en Microsoft, ¿verdad? Sí. ¿O no? ¿O es distinto? No, a ver, no, claramente te ayuda. Siempre que tenés posiciones regionales y ocupás posiciones regionales en compañías multinacionales, colabora mucho en tu experiencia, digamos. Realmente te ayuda mucho a tener una visión como mucho más amplia, desde lo social, desde las interacciones, desde las culturas, de todo. Realmente te enriquece mucho. Ahora, la verdad es que la compañía ya no era yo, entonces sino que todo el equipo, y el equipo tenía que cambiar también. Y tuvimos que hacer varios cambios a lo largo del proceso porque había gente que no estaba preparada. Entonces, gente que un día manejaba una planilla Excel con un proyecto y 2 cuentas bancarias, un día se encontró que tenía 5 compañías, una compañía holding que tenía 10 cuentas bancarias, 3 proyectos en simultáneo y un nivel de complejidad tremendo
cumplimentando una cantidad de normas en distintos países, con distintas leyes. Y bueno, esa experiencia es hermosa, súper desafiante. No es lo mismo que estar sentado en el escritorio de la multinacional, porque lo tenés que hacer vos. En la multinacional sos un engranaje de una maquinaria y estás gigante, arropado, ¿no? Y contenido por un manual de normas, procedimientos, claro, fórmulas ya aprobadas, exacto, solo hay que ejecutar. Y aquí equipos completos que hacen eso, ¿no? Claro. Pero bueno, el hecho de recorrer el camino solo te enriquece, te da un montón de experiencia. Y también es un desafío conseguir el equipo que te acompañe, porque no es un desafío fácil y tiene que haber un equipo que quiera aprender con vos y que el aprendizaje también sea enriquecedor para ellos, por más desafiante que sea. Ahora, del otro lado, de los mercados internacionales, ¿cómo ha sido y cómo está siendo la recepción? Bueno, depende de los mercados, porque hay que adaptarse a estos mercados, hay que entenderlos. Tienen formas, metodologías, procedimientos distintos, culturas distintas. Hay culturas que son ultraconservadoras, mucho más conservadoras que las nuestras, que piensan 5 veces las cosas antes de hacerlas, que te googlean 35 veces antes, que quieren entender de dónde venís y dónde sos. Y bueno, construir desde Argentina es un desafío también, porque como país hemos cambiado mucho a lo largo de los últimos años, hemos tenido como muchos ciclos distintos, hemos cumplido, hemos dejado de cumplir, hemos sido buenos, hemos sido malos, hemos sido de todo, ¿no? Y bueno, la verdad es que eso para el empresario argentino es un desafío, porque cuando llegás al país, llegás con toda esa referencia detrás, que no es tuya, personal, ni de tu compañía. Es pero que te opera como barrera, quizás. Es la referencia del país, ¿no? Entonces, en algunos casos venimos con el ingenio, la creatividad y todo lo que nos destaca como argentinos, y en otros también cargamos con no haber cumplido con los contratos, no haber... Entonces, y esa es la parte que tenés que remar, ¿no? Pero para mí siempre es un desafío y la verdad es que al fin del día no fue un impedimento, y de hecho seguimos creciendo y pensamos crecer aún más, y te digo que la gente a veces, y particularmente en el exterior, se sorprende de la capacidad que tenemos para construir y hacer negocios, de la creatividad, inclusive viniendo de un entorno tan complejo del punto de vista de financiamiento, por ejemplo. La gente no puede creer que desarrollemos proyectos inmobiliarios sin financiación. Es como un mundo inconcebible. Y sin embargo lo hacemos. Y cuando le contamos que hemos desarrollado proyectos de 12, 15, 20 y ahora casi 80, 100 millones de dólares sin pedirle plata a ningún banco, es como... es una experiencia irreal. Pero bueno, eso te da muchas capacidades como empresario, tremendas, y que en el exterior, entonces la experiencia, así como por algún lado puede ser más compleja, por otro es mucho más sencilla, ¿no? Entonces en Uruguay o en Estados Unidos, en donde veo que el banco me presta la mitad del dinero que vale la obra, y solamente tengo que prevender un poquito y aportar un poco de capital, el resto me lo da el banco, una tasa del 5% anual, para que yo construya el edificio más rápido. Claro. Y yo no lo puedo creer. Y digo, qué fácil que es esto. Entonces, me da ganas de hacer más. Pero que eso está bueno también, ¿no? Así que bueno, esa es la experiencia. Muy bien. Les recuerdo, ya nos quedan unos minutitos finales, que quien nos acompañó hoy siendo muy generoso con su tiempo y también con su conocimiento es Federico Gagliardo. Él es fundador, presidente y CEO de Vitrium Capital. Los invito a visitar el sitio web de su desarrolladora inmobiliaria, a chusmear de qué se trata Pueblo Camaño, disculpen, aquí en Pilar, pero también sus próximos desarrollos en Montevideo y también en Miami, y obviamente comunicarse con ellos
porque, bueno, nos quedó fuera del programa, pero vamos a volver a invitarlo para conversar sobre el real estate como apuesta, una de las apuestas más seguras de inversión en estos momentos de incertidumbre. Gracias, Federico. Gracias, Andrea. Y quedás comprometido para volver, ¿sí? Bueno, dale. Muchas gracias. Y a todos ustedes los espero la semana próxima aquí en Cátedra de Estilo. Gracias.